Hola chicas y chicos, vamos a continuar con el último punto de este tema 10, que es el punto 7, las adaptaciones de los vertebrados. Primero de todo tenemos que contestar a la pregunta ¿qué son las adaptaciones? Pues bien, son características que tienen en el cuerpo o en su manera de actuar algunos vertebrados que les van a ayudar a sobrevivir o a reproducirse mejor en unos ambientes u otros. Estas características no se pueden decidir, que no cada individuo puede elegir una determinada adaptación, sino que son adaptaciones que han ido adquiriendo a lo largo de los millones y millones de años de evolución estas especies. Bien, pues vamos a comenzar con las adaptaciones relacionadas con la luz y la temperatura. Como todos sabemos, la luz a lo largo del año y la temperatura a lo largo del año no es la misma. Por lo tanto, hay muchas especies que adaptan su reproducción, es decir, el nacimiento, su reproducción y por tanto el nacimiento de sus crías, a temperaturas óptimas. Todos hemos visto la época esta en la que todas nuestras calles se llenan de golondrinas con sus nidos y un montón de crías. Esto coincide con la llegada del buen tiempo. En África, por ejemplo, cuando llega el monzón, es decir, llegan las lluvias y el buen tiempo, comienza a dar a luz todos los animales que hay en la sabana y esta es una época de bonanza donde hay mayores probabilidades para que las crías puedan sobrevivir. Vamos a continuar con el control de la temperatura. Los mamíferos, como por ejemplo los camellos y los dromedarios, son capaces de soportar altas temperaturas en los desiertos durante el día, pero ya sabemos que durante la noche la temperatura baja mucho. Entonces lo que hacen estos mamíferos es almacenar calor durante el día y cuando las temperaturas bajan por la noche empiezan a disipar ese calor. Por lo tanto, les permite soportar estas amplias diferencias de temperatura. Luego, por ejemplo, tenemos los pingüinos o los zorros del Ártico que tienen otras herramientas para soportar la temperatura, como por ejemplo una capa de grasa muy elevada, un pelaje especial, ¿de acuerdo? Continuemos con las adaptaciones relacionadas con el agua. Fijaros, aquí tenemos la conservación del agua en el desierto. Sabemos que en el desierto prácticamente no llueve nunca y hay especies de vertebrados que son capaces de sobrevivir sin prácticamente beber durante toda su vida. Un ejemplo, ¿vale?, es este ratoncillo del desierto que tenemos aquí, que es capaz de extraer el agua de la comida de la que se alimenta y luego se protege de las altas temperaturas para no deshidratarse en las madrigueras. Luego tenemos el diablo espinoso. Este ejemplo es alucinante porque es un lagarto que no bebe durante toda su vida. Lo que hace es, imaginaros que este lagarto pisa un charco y se moja la pata. Pues esta agua irá subiendo en contra de la fuerza de la gravedad por capilaridad hasta la boca. Lo mismo pasaría si lloviese. Todo su cuerpo tiene una especie de conductos que conducen el agua hasta la boca. Es incluso capaz de sacar agua del rocío. Esto es muy raro de entender, pero seguro que si visualizamos, imaginamos un vaso de agua, si metemos la puntita de una servilleta, esta irá absorbiendo el agua y el agua irá subiendo en contra de la fuerza de la gravedad. Pues aquí el mecanismo es prácticamente parecido. Vamos con el buceo. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Hay mamíferos, como por ejemplo las focas, las ballenas, que son capaces de aguantar muchísimo la respiración bajo el agua. Esto lo hacen gracias a una proteína que se llama mioglobina. Nosotros transportamos el oxígeno con hemoglobina. Ellos utilizan la proteína mioglobina, es mucho más eficiente y le permite, pues bueno, ser más productiva a la hora de almacenar oxígeno. Hemos hablado antes de los cachalotes, por ejemplo, pero las focas también son unas excelentes buceadoras. De hecho, pueden bajar a casi kilómetros de profundidad, lo mismo que los delfines. Con respecto a la flotación del agua, esto también lo hablamos, ya os sonará la palabra vejiga natatoria, ¿verdad? Esta ya vimos que está presente en los peces óseos y es como una especie de globo que tienen en el interior que lo permiten, que este globo puede ser llenado o vaciado de aire en función de la conveniencia del pez y esto va a posibilitar que el pez pueda subir cuando lo desee, llenando esta vejiga de aire y descender cuando le sea conveniente, vaciando esa vejiga de aire.
Vamos ahora con la defensa activa. Aquí tenemos el ejemplo de la mofeta. Todos sabemos cómo se defiende la mofeta y es tirando una especie de gas de unas glándulas especiales que tiene un olor muy putrefacto. Por ejemplo, otra defensa activa es la cornamenta de los ciervos o los pinchos de los erizos o los pinchos más imponentes de un puercoespín. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, el dragón de Komodo, que no es que sea venenoso, pero tiene una mordedura que es muy común que se infecte. Esto es debido a la gran cantidad de bacterias que tiene en su saliva. Vamos ahora con la coloración avisadora. Esto es cuando la coloración con colores fuertes y chillones nos avisa de que, ojo, cuidado, que esto es tóxico, es peligroso, ¿no? Como por ejemplo una medusa, que cuando vemos esos colores que tienen tan intensos decimos, uy, esto es venenoso seguro. Esto también la vimos, esta rana punta de flecha, ¿vale? Pero luego tenemos otras especies de animales que hacen trampas. Fijaros, ¿qué es esto que vemos aquí? ¿Es una araña? No, es un sapo. Es la parte de detrás de un sapo. Fijaros que esto imita los ojos y esto como a las patas de la araña. A esto se le denomina mimetismo, es decir, es como engañar un poco. Intentan engañar al depredador para que se piensen que son más peligrosos de lo que son. El ejemplo claro es, todos recordamos la serpiente de coral, ¿no? Esta es letal, de hecho puede matar a un humano en horas. Y se caracteriza porque tiene esta coloración, amarillo, rojo, negro. Fijaros que tenemos negro a los dos lados amarillo y a los dos lados rojo. Esta, letal. Esta, inofensiva. ¿Y qué es lo que está intentando hacer? Mimetizarse con la serpiente del coral. Y el truco está aquí. Negro, amarillo a los dos lados y rojo a los lados, letal. Pero si tenemos amarillo, negro y rojo, no lo sería. Vamos con la coloración ocultadora, es decir, con el camuflaje. Sabéis que este camuflaje puede ser permanente durante toda la vida o hay especies que son capaces de modificarlo, como por ejemplo los pulpos, que son capaces de variar su coloración en función del ambiente del que estén rodeados. Tenemos aquí, por ejemplo, un camaleón que se mimetiza con las hojas de los árboles. Esto que veis aquí es un sapo. Aquí tenemos otro que está totalmente camuflado entre el follaje del suelo. Aquí tenemos un lagarto que se camufla con las ramas, parece corteza de un árbol. Y aquí tenemos, ya os lo enseñé, el lenguado, que prácticamente ni se ve. Esto es otro reptil. Y tenemos más ejemplos aquí. Fijaros, aquí casi no se ve, es un pájaro. Fijaros, ahí se ve el ojo. O un caballito de mar, o, este es alucinante, este es el pez sapo y se camufla con los corales, pero este no es para que no se lo coman, sino para comer. Utiliza una técnica que saca como una especie de cañita de pescar y atrae a las presas. Y lo curioso es que está tan adaptado que ha perdido la capacidad de nadar, no tiene aletas, sus aletas son como una especie de patas y lo que va haciendo es desplazarse andando o saltando por el fondo del océano. De ahí su nombre, pez sapo. Fijaros aquí, no sé si lo veis, pero tenemos aquí un pajarito, ¿sí? Y aquí un lagarto. Bueno, pues hasta aquí sería la explicación de este tema 10. Espero que haya quedado todo claro y nos vemos en el próximo tema.